Bienvenidos a Internet. Los de Internet, bienvenidos para estudiar la palabra de Dios. Estamos en Hechos capítulo 6. Hoy principiamos con la lección número 15 y vamos a hablar sobre el tema dos problemas. Vamos a enfatizar hoy esa clase de problemas. Sin duda alguna, y de una vez se los anticipo, es uno, el problema interno. Dentro de la iglesia hay problemas. Y fuera de la iglesia, el externo, problemas que nos vienen de fuera. Eso es lo que vamos a tocar. Vamos a leer entonces el capítulo 6, unos cuantos versículos, por lo menos del 1 al 7. Dice, en aquellos días, miren qué noticia más linda, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Ya habían griegos convertidos a Cristo, no solo judíos. Contra los hebreos, hebreo es judío, ¿verdad? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de sus sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren una pregunta, ¿quién sirvió el café hoy? Es que a partir de ahora tenemos que tener cuidado quién sirve el café aquí. ¿Les parece? No. Es que no puede ser que cualquier gente venga a servirnos el café y el pan. Tienes que ser gente llena del Señor, llena del Espíritu Santo, de veras con autoridad de Dios. Y usted dirá, pero si cualquier mocoso puede dar el café, hombre, ¿qué tiene que ver con eso? Es en otro caso, no es en este caso. Me estoy desquitando que se burló de mi camisa el domingo. Es que, hermanos, la obra del Señor es especial, hombre. Fíjense ustedes cómo es eso. Hubo problema. ¿Cómo había crecido? Doña Mandita estaría bailando ahí. Daban de comer diariamente a las viudas. ¿Cuánta gente había? ¿Y dónde conseguir tanto dinero para dar de comer a la gente? Y principió el problema interno, que decían a los judíos, a las hebreas les dan bastante comida, y a las griegas, a las hermanas griegas les dan poquito. Ya principió la murmuración. Es que los apóstoles tenían que hacer la comida o ver que se repartiera la comida. Ellos estaban detrás de hacer la comida y todavía tenían que salir a predicar. Entonces dijeron, no es justo eso, hombre, no es justo. Mejor hagamos 2 grupos. Primero, que sea el de los predicadores, de los que compartimos, aunque todos tenemos que compartir. Y otro, formemos un diaconado en la iglesia, hombre. Y el diaconado, que sean los que se preocupen de lo material. Eso es lo que tenemos en nuestras iglesias ahora. Los diáconos, los servidores, se dedican a lo material. Pero hermanos, cuidar carros aquí en la iglesia, cualquier pecador lo hace, hombre. Dele. Ay, gracias. Está. Paguémosle a un drogadicto que venga y que nos y le damos unos 12 centavos. Si eso cualquiera lo hace. Que servir una taza de café. Ay, Dios, hombre. Pero miren lo que están diciendo aquí. Busquemos a gente llena del Espíritu Santo para que sean diáconos. Y yo le veo a la obra de Dios que todas las cosas de Dios que usted haga merece respeto. Por eso es que han caído en legalismos algunas iglesias, y yo no quiero ese legalismo, pero lo pongo para que vean que a veces lo hacen con buena intención. Por ejemplo, le dicen a la gente, usted es bautizada en agua, por favor no me barra
no puede hacer nada aquí. No agarre escoba. No. Aquí solo los bautizados pueden hacerlo. Usted no está bautizado, no, absténgase por favor, porque está en desobediencia, no sea bautizado. Y aquí necesitamos en el servicio de Dios, por lo menos gente que esté ya con el compromiso de haberse bautizado en agua. Y lo vemos como un legalismo. Pero en cierto, tal vez al principio, la idea era de que hay que presionar a la gente a que cumpla con Dios. ¿Qué tal sería? Aquí está la lista de los diezmadores de la iglesia, hermano, los que sostienen la obra. A los demás no los favorezcamos. Punto. ¡Hala! Pero ¿qué, hermano? Así debe ser. No sé si lo están viendo. Entonces yo veo aquí que si usted lo mira desde un punto de vista, mire, hermanos, para servir comida, hombre, ¿por qué hay varones llenos del Espíritu Santo? Ni que fueran a predicar la palabra, hombre. Pero para servir la comida tenía que haber gente que estuviera en sintonía con Dios. Y ojalá que usted y yo, pensándolo, usando la palabra que dejé aquí, mire, ojalá que usted y yo tratemos de ser lo mejor como cristianos, de estar cerca del Señor, que lo pongan a mover un carro, que lo pongan a barrer, o que lo pongan a repartir un boletín y que no lo pongan a predicar. Que lo haga primero en santidad. Ahí está nuestra iglesia: fidelidad, santidad y servicio. Hermanos, esa es nuestra obligación. Entonces qué lindo que en la iglesia, a cualquier hermano que agarremos, ya sabemos que el hermano está cumpliendo, él con su Dios. Entonces él está cumpliendo con su Dios, está libre para hacer de todo. Pero aquí me admira que ponen tanto requisito para servir la comida, hombre. Y aquí surgen los grandes individuos de Dios. Vamos a ver, 2 problemas. Leamos nuestra lección 15. Debemos recordar que siempre encontraremos problemas, pero que estos no deben desanimarnos. En la obra del Señor, hermanos, hay problemas. Ya vieron los problemas que tenemos que enfrentar. Y a veces hay que hacerlos públicos, y cómo duele y cómo lastima. Pero eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que seguir fieles al Señor. No tiene que desanimarnos o impedir que continuemos en el ministerio que se nos ha encargado. Por el contrario, tenemos la sabiduría y el poder del Señor para enfrentar los problemas y salir vencedores. Entramos al primer problema, que es el problema interno. Notamos que la iglesia principió a preocuparse por la vida integral de los hermanos. Fíjense, la vida integral. A nosotros nos está costando mucho. No tenemos mucho recurso en FEBE, que es el Ministerio de Ayuda Social. Se preocupaban por las necesidades materiales. ¿Qué dice aquí? Hubo murmuración de los griegos, de los cristianos griegos, contra los cristianos hebreos o judíos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Diariamente, fíjese, había comida para la gente de la iglesia. Había judíos cristianos locales y foráneos. Parecía haber parcialidad al atender a las viudas. La palabra y lo material era el ministerio. Oiga, lo integral, la palabra y lo material, no solamente el espíritu, también había que alimentar a la gente. 1. Debemos poner prioridades. El trabajo material en la obra y especialmente el espiritual. Ambos son importantes y necesarios, pero lo espiritual tiene prioridad. Pero lo material no tenemos que descuidarlo. 2. El ministerio material es demandante, requiere mucho esfuerzo cuando se hace bien. 3. Los discípulos deben enseñar, versículo 2 y 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, dejar de estar enseñando para servir a las mesas. No es justo. Y en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, haciendo los grupos. Los discípulos deben enseñar, versículos 2 y 4. No es justo dejar de enseñar la palabra por estar repartiendo comida. De la misma manera,
debemos valorar la enseñanza que se nos imparte y el sacrificio de quienes lo hacen. La solución: buscar gente adecuada para el trabajo material. Fíjese, gente adecuada. Notemos las exigencias tan elevadas para simplemente, y eso se estoy poniendo como burla, ¿verdad? Para simplemente repartir comida. Exigencias elevadas solo para repartir comida. ¿No le parece que cualquier persona puede repartir comida? 7 varones, 1. 2, buen testimonio. 3, controlados por el Espíritu Santo. ¡Alá, qué barbaridad! 4, que sepan tomar decisiones sabias. El problema se resuelve, versículos 5 y 7. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, y ahí están los grandes nombres. Primero a Esteban, y miren cómo hablan de este hombre, para servir comida, lo que este tenía de características: varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Después a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Prosélito era cristiano que venía de Antioquía, se había hecho judío y venía de Antioquía. Que sepan tomar decisiones sabias. El problema se resuelve. Qué hermoso es trabajar juntos y en armonía. Acuérdense, Salmo 133. Hermano, no pongamos discordia cuando trabajamos juntos. Van a haber diferencias de opiniones. Cuando usted está en un grupo en la iglesia, todos opinamos diferente, que no sea para discutir, para pelearnos. Está bien las opiniones, juntos y en armonía, teniendo líderes que dirijan sabiamente. 1, escogen a los siervos adecuados. Ya lo leímos. 2, los dedican, versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, o sea, los instalaron. La palabra 3, la palabra se siguió predicando con éxito porque los apóstoles ahora se dedicaron solo a lo espiritual. Notemos que el primer diácono mencionado tenía aptitudes para ser anciano de la iglesia o para ser pastor, pero lo pusieron de diácono. Fíjese, Esteban. Es que la obra del Señor tiene sus exigencias en la vida y testimonio de los seguidores de Cristo. El verso 8 lo confirma. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El hombre repartiendo comidita, pero no se quedó en eso. Él salía y compartía y mostraba el poder del Señor. Qué hombre fascinante. Nunca se desanime ni busque lo más fácil, hermano. Renunciar cuando surjan obstáculos. Pidamos la dirección del Señor para solucionarlos. ¿Van a haber problemas internos? Sí. Problema de que se quejaban unos que no les daban comida a otros y a otros les daban más. ¿Qué problema? Ahora ya se resolvió. El punto número 2. Vamos a tocar el punto 2. Mejor vamos a dejarlo aquí, hermano. No eran diáconos. Aquí ya surge la idea de diáconos para nosotros. Y más adelante en las epístolas dice hay diáconos, ¿verdad? Y que el diácono tiene que ser sin doblez, marido de una sola mujer, y todo el listado que hace Pablo a Timoteo. Pero aquí ya necesitaron diáconos porque la iglesia principió y los apóstoles lo hacían todo. Pero ahora hay que poner diáconos, pero no jalen a cualquier hermano, de algunos que quieran ayudar. ¿Quién quiere ayudar? No, que cumplan los requisitos espirituales. Espirituales. Porque dice que diáconos en el sentido solamente, en el sentido de ser servidores, no eran todavía diáconos en el sentido considerados de oficiales de la iglesia. Cuando dice, este es el comentario que está leyendo de su Biblia el hermano Chito, habla de diáconos que los llamaron y como llenaban los requisitos estaban sirviendo. No habían establecido diáconos en la iglesia oficialmente. Ya después los iban a colocar. Vamos a dejar aquí
y vamos a terminar nuestra lección en la próxima y vamos a continuar con el capítulo 6. A los de internet, Dios los bendiga, y a nuestros hermanos, gracias por estar aquí.